El objetivo de esta presentación es mostrar cómo podemos trabajar con un modelo autorregresivo de orden P. En la presentación anterior vimos las propiedades de un modelo autorregresivo de orden 1 y derivamos las condiciones de estacionariedad. Ahora lo interesante sería hacer lo mismo con un modelo autorregresivo de orden P. Y además lo interesante es ver cómo se puede estimar esto. Una vez que nosotros ya tenemos planteado el modelo, cómo podemos estimar, por ejemplo, los parámetros phi1, phi2, etc. Antes de hacer lo anterior, eh, voy a mostrar un documento donde resumo dos operadores que son bastante útiles, el operador de rezago, el operador de primeras diferencias, y además voy a hablar de un concepto que se llama raíces características. Bueno, el operador de rezago, si bien no lo anoté formalmente en forma anterior, ya lo hemos utilizado en forma casi implícita. El operador de rezago en econometría de serie de tiempo normalmente se conoce con la letra L y posee la propiedad que rezaga una variable un periodo. Por ejemplo, si yo tengo L de IT, lo que hace es transformar la variable IT y la convierte en IT-1. Es decir, que al aplicar el operador de rezago a la variable IT, automáticamente estoy calculando un rezago de esa variable. En forma equivalente, si tengo L cuadrado de IT, calculo entonces el segundo rezago de la variable. Y así en general, yo podría anotar que si L está elevado acá, entonces estoy calculando el késimo rezago de esa variable. ¿Cuáles son algunas propiedades de L? Que es un operador lineal. Por lo tanto, si yo tengo el operador L de beta por IT, donde beta es una constante, beta puede salir en este caso de la expresión, porque una constante obviamente no tiene rezago, y me queda simplemente L de IT. Y L de IT sabemos que en este caso es IT-1. Si tengo L de una resta o una suma de dos variables, bueno, lo puedo descomponer en dos partes porque es un operador lineal y me queda L de IT más menos L de XT. Entonces esto es IT-1 más menos XT-1. Y por último, lo cual es obvio, que el rezago de una constante, bueno, es la misma constante. Ahora, este operador de rezago que L está relacionado en forma casi directa con un operador que se llama también de primeras diferencias. Nosotros ya sabemos lo que es una primera diferencia, ahora también la vamos a pasar a formalizar y hasta el momento nosotros sabíamos que la primera diferencia o la forma en la cual se denotaba era con el operador delta. El operador delta no es otra cosa que 1 menos el operador de rezago. Esa es la definición que uno debiese en este caso recordar. Entonces, delta, ¿qué es lo que es? 1 sobre L. Esto quiere decir que, por ejemplo, delta IT es 1 menos L por IT. Si desarrollo este IT, entonces va a ser IT por 1 y después va a ser IT por L, menos IT por L. O sea, esto de aquí, IT menos L por IT. Pero L por IT es la primer rezago y me queda escrito así. Y es por eso que cuando teníamos delta IT y nosotros lo escribíamos directamente, nosotros decíamos, por ejemplo, que delta IT era simplemente IT menos IT menos 1. Y es por eso que es importante ver de dónde está el trasfondo, y el trasfondo es que delta es 1 menos el operador de rezago. Y en general, si yo tengo delta K, entonces va a ser 1 menos L elevado a K. Por ejemplo, si yo tengo delta cuadrado de IT, yo tendría dos formas de resolverlo. Tendría la opción de hacerlo como delta IT. Yo sé que delta IT lo que es básicamente esto entonces es IT menos IT menos 1. Y si yo tengo delta IT, entonces esto sería delta IT menos delta IT menos 1. Esto sería IT menos IT menos 1 menos el desarrollo de este delta que sería IT menos 1 menos IT menos 2. Si yo me fijo ahora en los términos comunes, esto simplemente quedaría escrito de la siguiente forma. IT menos 2 veces IT menos 1 y más IT menos 2. Esto mismo yo lo podría haber obtenido en forma directa haciendo uso del operador de rezago y de primera diferencia. Por ejemplo, delta cuadrado IT. Yo sé en este caso que por definición es 1 menos L cuadrado, de acuerdo a esta expresión, por IT. Y 1 menos L cuadrado, cuadrado binomio, por lo tanto esto es 1 más L cuadrado menos 2L por IT.
Si aplico la definición, esto va a ser IT más L cuadrado por IT menos 2L IT. O sea que resumiendo, lo voy a hacer aquí abajito. Esto simplemente queda como IT más IT menos 2. Estoy haciendo esta parte. Y menos 2 veces IT menos 1, que fue lo mismo que obtuvimos acá, pero haciendo la descomposición de delta 2 veces. Bien, entonces estas son las dos principales operadores y cómo en este caso lo vamos a ocupar en el resto del curso. Ahora, utilizando este operador de rezago L, nosotros podríamos escribir un modelo AR1 de esta forma, más resumida de hecho. Por ejemplo, yo puedo anotar que IT, este es el modelo AR1, donde estoy señalando que IT depende de una constante, depende de phi por IT menos 1 más epsilon sub t. Si paso todo lo que tiene IT hacia el lado izquierdo, queda la segunda línea, pero yo sé que en este caso IT menos IT menos 1 es 1 menos L, pero en este caso estoy multiplicando por el parámetro phi. Entonces estoy señalando que la parte izquierda es lo mismo que escribir 1 menos phi por L, es igual a C más epsilon sub t. Si T yo lo reparto en estos dos términos, obtengo exactamente lo que tenía antes. Ahora, este parámetro phi de z, que 1 menos phi por z es un polinomio. O sea que esta parte de aquí es un polinomio. Y es de primer orden porque está elevado al exponente 1. Para procesos autorregresivos de orden más elevado, por ejemplo una ARP, la parte izquierda, que es la que estoy aquí mostrando, que es esto, quedaría escrito de una forma más obviamente grande y consideraría un polinomio de orden P. Esto quiere decir que tendría 1 menos phi 1 por z, menos phi 2 por z cuadrado, hasta menos phi p por z elevado a p, porque sería un polinomio de orden P. Ahora, si ese polinomio de orden P, yo lo evalúo en la solución z igual a 1, recordemos que cuando este polinomio yo lo resuelvo, este polinomio tiene P soluciones, porque está elevado a P. Si lo evalúo en la, por ejemplo, solución z igual a 1, el polinomio se transforma en phi de 1, y donde haya un z, entonces yo lo reemplazo por un 1. Y sería 1 menos la resta de todos los coeficientes del modelo autorregresivo. Bueno, aquí 1 menos la suma, porque sería 1 menos, ¿cierto?, phi 1 más phi 2, etcétera, en paréntesis. Ahora, otra definición que es sumamente importante es la ecuación característica. Y la ecuación característica, ¿cómo se define? Se define a partir de la ecuación polinomial, cuando esta ecuación polinomial se iguala a 0. Y cuando esto nosotros lo igualamos a 0, o sea que cuando este polinomio lo igualamos a 0, esto implica que van a haber p soluciones. Y estas soluciones las vamos a anotar como Z1, Z2 hasta ZP. Y estas ZP se conocen como las raíces características entonces de este polinomio o de la ecuación característica. Para el modelo AR1, la raíz característica es sumamente sencilla encontrarla porque recuerden que en el modelo AR1 el polinomio está dado simplemente por esta expresión. Y si yo lo tengo que igualar a 0, puedo despejar z, y es por eso entonces que la raíz característica es solamente una, no hay que ponerle un 1 aquí, y esto sería phi elevado a menos 1. Entonces, si yo me fijo, si reemplazo z por phi elevado a menos 1 dentro del polinomio, automáticamente me da 0. El polinomio ahora de un modelo autorregresivo de orden P tiene P raíces características, y es probable que cuando tengamos un P mayor o igual que 2, o sea, tengamos un modelo autorregresivo de orden 2, 3, etcétera, las raíces que yo tenga en ese modelo pueden ser números complejos que adoptan esta forma. Nosotros sabemos que en general un número complejo tiene esta forma, tiene la parte real y la parte imaginaria. Así que pueden aparecer soluciones también complejas. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque si nos acordamos de álgebra, cuando nosotros encontramos las soluciones de un polinomio característico donde es igual a 0, nosotros podemos utilizar esas raíces para, en este caso, reconstruir el polinomio de esta forma. Por ejemplo, si yo sé que el polinomio que estoy trabajando, que es de modelo autorregresivo de orden P, tiene P raíces características, yo este polinomio lo puedo descomponer como 1 menos delta 1 por z, 1 menos delta 2 por z, 1 menos delta p por z. ¿Y qué son estos delta? Este delta son los inversos de las raíces que nosotros acabamos de encontrar al resolver el polinomio. Si yo calculo esas p raíces y las reemplazo cada una dentro de estos paréntesis, entonces un polinomio de orden p lo puedo descomponer en p términos, 1, 2, hasta p términos. Y el resultado normalmente usual
para las series que son geométricas, convergentes, es válido entonces para expresiones que usan el operador de rezago. Por ejemplo, si este phi fuese menor que 1 en valor absoluto, que es la condición de estacionariedad, nosotros podríamos señalar que en general un polinomio que es de orden infinito, como el que estoy mostrando, converge a 1 dividido por 1 menos phi elevado a l. ¿Y esto qué es lo que es? Es la inversa del polinomio característico. Y por eso que también se conoce como polinomio inverso. Este polinomio es infinito y existe si los términos del lado izquierdo convergen a cero. Esto es entonces si se da la condición de estacionariedad que nosotros vimos para un modelo autoregresivo de orden 1. Ahora, cuando tenemos polinomios de orden más elevado, también puede ser invertido si la suma que está en la parte izquierda converge. Si uno se basa en la factorización que dimos en la ecuación 1, podemos notar que el polinomio phi de z va a ser invertible si cada uno de sus factores es invertible. Esto, perdón, aquí. Si cada uno de estos factores es invertible, entonces yo tengo que este polinomio efectivamente es invertible. Eh, y esto es cuando todas las raíces son menores que 1 en valor absoluto. O sea que estos delta que encontramos, que son los inversos de la solución del polinomio característico, son menor que 1 en valor absoluto. Y el polinomio inverso tiene infinitos términos que se denotan en general como 1 más C1 por Z, más C2 por Z, etc. Y donde los coeficientes, que son C1, C2, etc., pueden ser calculados como funciones complejas de los parámetros autoregresivos. Por ejemplo, en este caso, C1 se calcula como phi1, C2 como phi1 por phi1, etc. En general son bastante complejos hacer estos cálculos, y afortunadamente tenemos software econométrico que calculan esto en forma automática, así que nosotros no nos vamos a tener que preocupar de calcular esto en forma manual. Podríamos hacerlo a lo mejor hasta un modelo autoregresivo de orden 2, porque tendríamos que despejar una ecuación de segundo orden, pero ya un modelo autoregresivo de orden 3, 4, etcétera, no tiene mucho sentido hacer los cálculos y es preferible que el computador obviamente lo calcule. Considerando entonces esto que acabo de indicar, podemos establecer lo siguiente respecto a un modelo autorregresivo de orden P. Primero, recordemos que un modelo autorregresivo de orden P en general tiene esta estructura donde IT entonces depende de una constante, depende del rezago 1, rezago 2, hasta el rezago P y más el error gaussiano. Todo lo que tenga IT lo puedo pasar hacia el lado izquierdo de la ecuación y me queda que esto es IT menos phi 1 por IT menos 1 hasta menos phi P por IT menos P igual a la constante más el error. Nótese que en la parte izquierda puedo hacer uso del operador de rezago que es L. Entonces puedo simplificar la notación y señalar que la parte izquierda básicamente 1 menos phi 1 por L hasta menos phi P por L por IT, lo cual simplemente lo puedo resumir en phi de L. O sea que todo este elemento se resume en phi de L. Ahora, este proceso entonces autorregresivo tiene el siguiente polinomio autorregresivo, que es phi de z, donde phi de z, si ustedes se fijan, es 1 menos phi 1 por z, no es un L, porque el L es un operador, y nosotros si queremos encontrar la solución de ese polinomio, tenemos que calcular un número, y eso lo transformamos entonces en z, 1 menos phi 1 por z, menos phi 2 por z cuadrado, hasta menos phi p por z cuadrado. Es decir, es lo mismo que escribir el polinomio autorregresivo, pero en lugar de usar L, lo usamos el término z. También recordando lo que vimos recién, este modelo de RP puede ser escrito como un modelo más infinito si el polinomio autorregresivo, o sea, si este polinomio puede ser invertido, o sea, si phi a la menos 1 de z existe, que sería como encontrar la función inversa. Si nosotros la encontramos, entonces tendría esta solución donde los coeficientes debiesen converger a cero. Entonces, asumiendo que el polinomio existe, yo lo puedo invertir y me queda por c más epsilon sub t. Esto, al descomponer este polinomio inverso, entonces se puede transformar en este elemento que estoy encerrando entre paréntesis, por la constante, y lo mismo por el error. Y si ustedes se fijan, me va a quedar este elemento que es la constante por L por 1, y yo sé que L por 1 es simplemente 1. Y es por eso que estos L desaparecen, y me quedan simplemente esta suma de constantes C, por la constante inicial del modelo y más esta serie de términos de media móvil. Y por eso también se dice que es un modelo autorregresivo, si es estacionario invertible, y se convierte entonces en este más infinito. Bien,
Entonces, esta es la receta final y esta es la que tenemos que memorizar sí o sí. Un modelo autorregresivo de orden P será estacionario si el polinomio autorregresivo es invertible, o sea, si este phi a la menos 1 existe. ¿Cuándo existe? Esto ocurre cuando las P raíces del polinomio autorregresivo son mayores a 1 en valor absoluto, o sea que cuando obtengamos estos ZJ van a ser mayores que 1, o en caso contrario, que es totalmente equivalente, yo puedo señalar que la raíz inversa entonces son menores que 1 en valor absoluto. Recuerden que delta J no es otra cosa que elevar ZJ a la menos 1. Y eso entonces debe ser menor que 1 en valor absoluto. Bien, considerando entonces esto, uno podría denotar la representación más del modelo AR y calcular, por ejemplo, el impacto de un shock, cómo afectaría este proceso. Yo sé que cómo cambia IT cuando está cambiando epsilon sub t es exactamente 1, porque ese era el coeficiente asociado a epsilon sub t, pero cómo cambia IT cuando cambia epsilon sub t menos 1, está asociado al coeficiente C1, que está aquí, C2, C3, con ET, etc. La secuencia de estos C1, C2, C3 se conoce como la función de impulso-respuesta, que también en este caso IBIO la puede calcular en forma automática. Ahora, por condición de estacionariedad, nosotros sabemos que una serie efectivamente económica puede tener shock, pero si esa serie económica es estacionaria, esa serie tiene un atractor y debiese en algún momento volver a hacer ese atractor que es la media incondicional. Esto quiere decir que efectivamente si hay un shock, estos shocks se tienden a extinguir y el proceso vuelve a su valor natural. Por lo tanto, cuando tenemos una serie estacionaria, los shocks se extinguen eventualmente, lo cual también hace referencia al concepto de dependencia débil que vimos en una de las primeras presentaciones. Ahora, respecto a las propiedades de un proceso autorregresivo de orden P, normalmente si yo tengo mu que es lo que es la esperanza de IT. Si yo calculo la esperanza de IT aquí, le aplico esperanza a este proceso, toda la esperanza de los errores, ¿cierto?, desaparece porque sabemos que la esperanza de un ruido gaussiano es 0 y tendríamos la esperanza de este elemento que sería una constante. Ahora, recuerden que esa constante va a ser la constante por el polinomio evaluado en 1, por lo tanto me quedaría que sería la constante dividido por 1 menos la resta, en este caso, de los coeficientes autorregresivos. En el caso del modelo de autorregresivo de orden 1, esto hace mucho sentido porque nosotros descubrimos que la media incondicional se puede escribir simplemente como 1 menos phi. Ahora si tengo un modelo autorregresivo de orden 2, va a ser 1 menos phi 1 menos phi 2 y así hasta phi p. Ahora, la varianza de un modelo autorregresivo de orden p va a ser sigma cuadrado por 1 más estos coeficientes al cuadrado que descubrimos anteriormente. Ahora, ¿cómo estimamos un modelo autorregresivo de orden P? Para estimar un modelo de autorregresivo podemos utilizar dos métodos, el método de mínimos cuadrados ordinarios o el método de máxima verosimilitud. Podemos utilizarlo indistintamente, ya que ambos métodos van a entregar exactamente los mismos estimadores. Ahora, por ejemplo, voy a mostrar cómo utilizando un modelo autorregresivo de orden 1 podemos estimar el parámetro phi1 a través de mínimos cuadrados ordinarios. Por simplicidad voy a asumir que el modelo no tiene constantes, esto es el modelo autorregresivo de orden 1 que estoy estimando es el siguiente, IT es igual a phi por IT menos 1 más epsilon sub t. Recuerden que lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es minimizar la sumatoria del error al cuadrado, y en este caso entonces se minimiza la sumatoria entre el valor observado menos el valor estimado. Al minimizar esta función, lo cual nosotros lo obtenemos con la condición necesaria de primer orden del problema, que es la derivada entonces de esta sumatoria con respecto al parámetro phi igual a más 0, podemos despejar de esa expresión y vamos a obtener que el parámetro phi que andamos buscando es una especie de covarianza, si ustedes se fijan, la sumatoria de IT con IT menos 1 dividido por la sumatoria de IT menos 1 cuadrado, que sería como la covarianza entre IT y IT menos 1 dividido por la varianza de IT menos 1. Bien, esto obviamente nosotros vamos a dejar que el programa lo calcule cuando nosotros pongamos problemas, y eso es lo que me gustaría mostrar a continuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la información del índice mensual de actividad económica desestacionalizado, que se llama IMSA, el cual está disponible en la serie que se llama IMASEC WF1. Este IMSA
lo vamos a estimar mediante un modelo autorregresivo de orden 2, este es una R2, es decir, que el IMASEC en el instante t, yo lo voy a intentar modelar a través de una constante, de un parámetro phi1 por el IMASEC en el periodo t-1, más phi2 por el IMASEC en el periodo t-2, y más el error gaussiano. ¿Cómo estimamos esto en IBIO? Bueno, en IBIO vamos a la opción Quick, estimar ecuación, y una vez que se abra, recuerden que siempre se pone primero la variable dependiente, luego, si el modelo tiene constante, la letra C, y posteriormente, como esto tiene dos modelos o dos rezagos, entonces uno debe poner AR1, AR2, o simplemente pone la variable dependiente, pone la constante, y luego pone R1, AH2. Son las dos formas, en este caso, que tenemos disponibles. Lo voy a mostrar de inmediato en IBIOS cómo obtenemos esta regresión. Entonces aquí tengo el IMASEC abierto. Si ustedes se fijan, hay dos IMASEC. Está el IMASEC normal, está el IMASEC desestacionalizado, que es LSA. Le voy a mostrar más o menos cómo es la diferencia. Este que está aquí es el IMASEC normal, que con estacionalidad, normalmente la actividad económica tiende a aumentar, por ejemplo, los meses de diciembre, enero de cada año, y tiende a disminuir en los periodos de invierno. Y por eso que esta, digamos, regularidad se cumple todos los años y luce de esa forma. Una forma de limpiar ese efecto y estar libre del efecto de la estacionalidad, entonces trabajar con la cifra desestacionalizada, que de hecho esto lo obtuvo el Banco Central. El Banco Central publica tanto el IMASEC como el IMASEC desestacionalizado y luce de esta forma. Ahora, el Banco Central obviamente tiene sus metodologías para desestacionalizar series, por ejemplo, no sé, las más importantes, por lo menos a nivel macroeconómica, sería el IMASEC, Producto Interno Bruto, las series de ocupación, desocupación, que tienen series estacionales, y estas están basadas en un procedimiento que se llama Census, ARIMA X12, X13, etcétera. Y le voy a mostrar, obviamente, una aproximación. No estoy seguro que exactamente lo que usa el Banco Central, pero es una buena aproximación. Y BIOS trae dentro de su menú unos procesos. Por ejemplo, si yo en la serie con estacionalidad, que es la que estoy mostrando, que es el IMASEC, si voy a proceso, hay una opción que dice ajuste estacional. Y dentro de ajuste estacional está Census X13, X12, etcétera. Voy a ocupar el último, que es el X13. No voy a profundizar en estas opciones, voy a dejar la que viene por defecto. Y le voy a poner entonces que quiero desestacionalizar la serie de acuerdo al método X13. Pongo OK. Y si ustedes se fijan, se corre una especie de programa que da un montón de información que me está mostrando cómo se desestacionaliza la serie. Y dentro del espacio de trabajo aparece, en este caso, una nueva serie que no estaba antes, que se llama IMD11. Si yo la abro, esta sería entonces la serie desestacionalizada por el programa IBIO, utilizando el método X12, X3 ARIMA. Aquí está la serie, la voy a graficar para ver cómo luce respecto a la que publica el Banco Central. Y ustedes se pueden dar cuenta que es bastante parecida. Obviamente vamos a tener algunas diferencias porque puede ser que el banco haga ajustes adicionales a lo que hizo yo. Por ejemplo, aquí me parece un pic en ese periodo que no está acá, pero bueno, es una aproximación bastante buena y entonces una de las bases para desestacionalizar. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con la serie IMASEC, en este caso desestacionalizada, para eliminar los efectos que todos los años observamos en esta serie. Y vamos a estimar el proceso autorregresivo de orden 2. Para hacer lo anterior, vamos a la opción Quick, estimar ecuación. La variable dependiente es el IMASEC en el instante t. Recordemos que esto depende de una constante y depende del término autorregresivo 1 y término autorregresivo 2. Ponemos OK y me aparece esta regresión. En esta regresión me está dando el valor de la constante estimada, el valor, bueno, en realidad esta constante estimada vamos a descubrir más adelante que de hecho es la media incondicional del proceso, pero dejémoslo hasta el momento libre. Lo importante son estos dos coeficientes, el coeficiente Φ1 y el coeficiente Φ2. Además recuerden que me da la varianza del error. Este output yo ya lo tengo estimado y está en la presentación, así que vuelvo a la presentación para poder seguir trabajando con él. Aquí está entonces el output que le acabo de mostrar del modelo autorregresivo de orden 2.
Y tenemos los coeficientes que acabamos de obtener, y los más importantes entonces son el coeficiente phi1 estimado y el coeficiente phi2 estimado de este modelo autorregresivo de orden 2. Cuando tenemos estos coeficientes estimados, podemos de hecho calcular el polinomio característico o el polinomio de rezago. Recuerden que el polinomio de rezago de un modelo autorregresivo de orden 2 se escribe como 1 menos phi1 por z en este caso, y después menos phi2 por z cuadrado. Entonces yo tomo los valores phi1 y phi2, los pongo dentro del polinomio y calculo luego las raíces de ese polinomio. Es decir, que ese polinomio yo lo igualo a 0. Al igualar este polinomio igual a 0, resuelvo, que si ustedes se fijan es una ecuación de segundo orden, resuelvo las dos raíces y me da la raíz z1 y la raíz z2. Estos números equivalen a menos 476 y 1,0036. Si ustedes se recuerdan, dijimos que el valor absoluto de las raíces del polinomio tenía que ser mayor que 1 si es que estábamos ante un proceso estacionario. En este caso, efectivamente, tenemos que una raíz es bastante alejada de 1, es menos 4,76, pero la otra raíz es como casi un 1 perfecto. Así que esto nos da una especie, digamos, de advertencia. Me dice, cuidado, porque efectivamente la raíz es mayor que 1 matemáticamente, pero no es tan distinta de 1. De hecho, una vez que teníamos estas raíces, nosotros las podíamos invertir. Recuerden que si yo tomo z1, puedo calcular, por ejemplo, la primera raíz inversa, que le llamamos delta 1, que sería 1 dividido por z1. Esto en este caso sería 1 dividido por menos 476, y eso aproximadamente va a ser menos 0,2097. Y de la misma forma puedo calcular la raíz 2 inversa, y esta raíz va a dar 0,996. Y recuerden, también decíamos que en forma equivalente, si se verificaba que la raíz era mayor que 1 en valor absoluto, podíamos también hacer la equivalencia y decir que la raíz inversa tenía que ser menor que 1 en valor absoluto. Y efectivamente la primera raíz satisface esa condición, pero la segunda está casi en el límite de ser un 1. Y eso vamos a ver que más adelante tiene una explicación y también tiene consecuencias de haber modelado esta serie mediante un proceso autorregresivo de orden, en este caso, 2. Si queremos ver en forma exacta cuál es el valor de las raíces y que me muestre un gráfico de estas raíces, les muestro en breve cómo lo hacemos en IDIO, pero lo importante es que yo al pedirle el gráfico de las raíces me da algo que se llama el círculo unitario. Recuerden que esas raíces tienen que moverse en torno al 1, las raíces inversas que son los delta. Y efectivamente aquí el gráfico me dice que hay una raíz que está casi en el 1 y la otra raíz, ¿cierto?, que está bastante dentro del círculo unitario. También le podemos pedir los valores, de modo que tengamos a ciencia exacta cuánto es cada uno. Está esta raíz que es 0,99 y está el menos 0,2097, que son estos dos valores. Les muestro entonces cómo lo obtenemos en IDIOS. Una vez que tenemos la regresión lista, que es la que está acá, bueno, de hecho, si ustedes se fijan aquí en la parte inferior, me da las raíces ya calculadas, la inversa, que son los delta. Esta raíz me dice que es exactamente un 1 porque la aproximó, pero no es matemáticamente un 1. Entonces, para ver el valor exacto, vamos a donde dice arma estructura arma, le pedimos primero el gráfico, y aquí está ese círculo unitario que yo le mostraba. Está esta raíz que es prácticamente un 1 y esta raíz que era menos 0,20 y algo. Si queremos ver los valores exactos, vamos nuevamente a estructura arma, y dentro de las raíces me dice quiere ver el gráfico, ahora le pedimos la tabla. Y en la tabla entonces aparecen esos valores que yo les indicaba. Si por alguna razón la raíz fuese compleja o un número complejo, que puede ocurrir sobre todo cuando tenemos un modelo autorregresivo de orden 3, 4, lo que me va a calcular entonces es el módulo de esa raíz. Y el módulo que yo me tengo que fijar que sea menor que 1 en valor absoluto. Acá obviamente ambos módulos son menores que 1 en valor absoluto, pero hay un módulo, ¿cierto?, que es bastante cercano a 1 y me está dando una especie de alerta. ¿Y por qué le digo que me da una especie de alerta? Por lo siguiente. Si vamos nuevamente al gráfico de la serie, aquí está el gráfico, es evidente que esta serie no estacionaria por donde la miremos, tiene una especie de tendencia y además esto inmediato viola el supuesto de media constante. Si yo voy calculando la media en este punto, es más baja que la media en este punto, etc. Por lo tanto, ese problema que observamos en la raíz característica es porque básicamente estamos utilizando un modelo que es para serie estacionaria, utilizando una serie que no es estacionaria, como el IMASEC que estoy mostrando. En estos casos, ¿cuál es la solución? Bueno, si bien lo vamos a ver más adelante,
es que sería mejor asumir que esta raíz que encontramos es un 1, ¿cierto? Y en este caso indicar que el modelo que estamos utilizando no es estacionario, o la serie, mejor dicho, para el modelo que estamos utilizando no era estacionaria. Y al asumir lo anterior, podríamos, por ejemplo, ocupar algunas de las técnicas que se mostraron en los videos anteriores, donde mencionábamos cómo a partir de una serie no estacionaria se podría obtener una serie estacionaria. Y en este caso sería una opción trabajar, por ejemplo, con la primera diferencia. Si yo voy al gráfico y le pido que me calcule o que me dé la diferenciación de esa serie, evidentemente que esta serie ya tiende a ser más estacionaria. Bueno, aquí tenemos el efecto de una crisis, pero normalmente fuera de esa crisis tiene una varianza que es constante y se mueve en torno a una media que es constante y da la impresión entonces que la primera diferencia es la que debe ser modelada mediante un proceso autorregresivo de orden 1, 2, etcétera, pero no la serie original, porque la serie original no es estacionaria.